Buenas tardes, jóvenes. Estamos por iniciar nuestro repaso de la semana 1 a la semana 9. La dinámica es que ustedes hagan preguntas. Recuerden que estamos en el curso de historia. La idea es que ustedes hagan las preguntas, yo las respondo, pero mientras ustedes van formulando sus preguntas, formulando sus ideas, voy a desarrollar algunos temas que son clásicos en examen, tanto examen en general como en el examen, los exámenes de la pre. En los últimos ciclos han habido temas que para el segundo examen han sido recurrentes, como por ejemplo, en el caso de este último examen, ¿no?, el tema de los incas, ¿no?, del imperio de los incas. Y del imperio de los incas han habido elementos, por ejemplo, que se han tomado en cuenta, como lo que casi nunca se pregunta, pero que tenemos que ponerle atención, es a la arquitectura, ¿no? En el caso de la arquitectura, tenemos que tener varias características. Una que es sólida, simétrica, monumental y planificada. Y ustedes me preguntarán, profe, sí, esos datos en realidad los conocemos, sabemos más o menos cómo es que se desarrollan, pero lo que nos interesaría saber es cómo se utilizan esos datos para interpretar a los incas. Bueno, una de las primeras cosas que hay que entender es que ellos planifican sus sistemas arquitectónicos, tanto ciudades como fortalezas y ciudadelas, porque están destinadas a diferentes actividades. Por ejemplo, si tenemos espacios que están amurallados y que sobre todo están en zonas altas o alejadas de las ciudades, podemos estar frente a una fortaleza, ¿no es cierto? Una fortaleza, que obviamente es de corte militar, como las que tenemos en las zonas altas del Cusco, por ejemplo. O también podemos estar frente a algunos espacios que sean netamente espacios religiosos, como por ejemplo algunos templos que, si bien es cierto, cumplen estas formas sólidas, monumentales, lo que se diferencia de estas con las fortalezas es el espacio en donde se realizan o donde se construyen. Normalmente están cerca de los valles para sacar la mayor cantidad de excedente de producción de buena calidad que se pueda ofertar a los dioses, o también están cerca de los caminos, de donde las personas que intercambian pueden hacer llegar los productos de manera más rápida, ¿no? Entonces ahí tenemos las diferencias nosotros entre una fortaleza, como la que hemos visto al principio, que es de corte militar, y una estructura religiosa, que normalmente son las dos básicas que se realizan en el imperio de los incas, porque las viviendas normalmente, tú recuerdas, son viviendas que no van a cambiar su estructura en la medida en que la gente siempre va a vivir dentro del mismo ayllu, porque como lo hemos visto en algún momento en las clases, son sociedades de tipo endogámicas, en donde todo ya está organizado desde la creación del propio ayllu. ¿Hay una pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento? ¿O algún tema que ustedes quieran que yo desarrolle? Aquí está tío Johnny, que es el que nos va a ir pasando sus preguntas para no estar en temas que de repente a ustedes no les interesen. Habla ahora o calla para siempre. Bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos seguir entonces. Yo voy a elegir algunos temas, ¿no? Y sobre eso vamos a avanzar, ¿no? En el imperio de los incas también hay otros elementos donde la gente siempre tiene problemas, dificultades en cuanto a los principios, ¿no? A los principios. ¿Qué semana es el que está haciendo ahorita? Es la semana número 6, ¿no? Es la semana número 6. Están los principios. Reciprocidad y redistribución. En el caso de la reciprocidad, hay que darnos cuenta que, digamos que forma parte de la base de principios económicos del imperio de los incas, porque sin esto los aylus no se pueden mantener. Recuerda que en los aylus los trueques son muy comunes, el intercambio de los bienes o de los excedentes de producción para el mantenimiento de las sociedades es muy común. Por otro lado, también hay que darse cuenta que la reciprocidad es
mayormente de tipo simétrica, o sea, entre iguales, simétrica, y que además normalmente está dentro de los ayllus, como te lo decía, ¿no? Puede ser entre Hatunruna y Hatunruna, entre Curaca y Curaca, eso no hay problema. No hay problema la delimitación que tenga. Ahora, lo que sí es un problema es si es de un grupo u otro, ¿no? Y si hay diferencias. En la redistribución también, recuerda que es de tipo asimétrica. ¿Por qué? Porque va desde el estado hacia el Hatunruna. Normalmente es como una actividad que realiza el Estado para mantener el equilibrio. Por ejemplo, si hemos tenido un problema climático como lluvias, digamos, abundantes, o que estas hayan provocado desbordes de ríos y que hayan afectado a nuestro ayllu, no tenemos por qué preocuparnos, porque aunque el imperio de los incas no nos ha mantenido durante todo el año, sí cada vez que hay algún tipo de problema climatológico o desastre natural en cualquiera de los casos, es el imperio de los incas el que se va a encargar de mantenernos a nosotros siempre con el abastecimiento necesario y con la ayuda necesaria a través de la redistribución. Quiere decir que los demás ayllus entregan sus impuestos y entregan su tributo, y ese puede ser utilizado para almacenarlo, para darle para utilizarlo en algún tipo de ceremonia, o también para aplacar estos problemas que son inesperados dentro de los ayllus, ¿no? También existe la cosmovisión andina, ¿no? Vamos a poner acá la cosmovisión andina. En el caso de la cosmovisión andina, lo que tenemos que ver es que hay 3 niveles. Esos niveles, por favor, nunca los vayas a comparar con los españoles, porque no es lo mismo. No estamos hablando de un infierno y un cielo, de un arriba y un abajo, de un paraíso y de un lugar en donde ya no vas a salir. No, no pienses eso, porque si no te vas a confundir. En el imperio de los incas hay 3 niveles para la cosmovisión andina. El nivel de arriba es el Hanampacha. El Hanampacha, que es el mundo de arriba, normalmente los católicos sincretizados, ya como nosotros, podríamos pensar que es el lugar donde están los dioses, donde viven ellos, donde está todo lo bueno, donde te vas a ir si es que tú ingresas a la universidad. No, mentira. Si es que haces todas tus cosas bien en tu vida, ¿no? Vas a ir al cielo, y en el caso de nosotros podríamos decir, no, entonces vamos al Hanampacha. En realidad no. En el imperio de los incas, en el Hanampacha no puedes estar tú, porque solamente están los dioses. Algunos en realidad, ¿no? Illapa, Quilla, Linti, ¿no? Todos estos que son dioses panteístas, y son panteístas justamente porque en esos espacios solamente pueden estar ellos. Ahora bien, también está el Ucupacha, ¿no? El Ucupacha es el mundo de abajo, que tú podrías determinar en algún momento que es el inframundo, pero en realidad tampoco es eso. Es el mundo donde también viven los dioses, pero que son de otro tipo, normalmente dioses más relacionados con la fertilidad de la agricultura, como por ejemplo la cocha, como por ejemplo la Pachamama, ¿no? Que realmente son elementos que están íntimamente ligados con uno con la reserva de agua y otra con la fertilidad de la tierra, ¿no? Y en el mundo de aquí y de ahora, que sería el Caipacha, en el mundo de aquí y de ahora, que sería el Caipacha, ¿no? Aquí estás tú. Ya, acá estás tú. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tú no puedes ir ni arriba ni abajo, pero sí puedes mantenerte en el mundo de aquí y de ahora, en ese mundo en donde tú vas a cruzar el Apu. Por ejemplo, ese es tu ayllu, ¿no? Entonces, ese es tu Apu y este es el otro ayllu. Tú mueres en este ayllu y tu camaquén o tu fuerza vital sale y comienza a habitar en el ayllu del costado, ¿no es cierto? Que son sociedades endogámicas. Pero comienza a habitar en forma de una persona que, digamos, con normalidad puede convivir con el resto. Sí saben que están muertos, pero con normalidad puede convivir. No es que está condenado o sea atrapado, no. Todo el mundo hace lo mismo, por eso cuando uno va a la sierra es muy común ese tipo de relaciones para nosotros fantasmales, o de así
de inframundo, pero que en realidad para ellos es muy normal porque ellos conviven con los muertos a partir de su cosmovisión andina. Quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta, algo. Ya. Bueno, por otro lado también, una de las características que se ha trabajado poco en clase, pero que sería bueno que lo veamos en este momento, es la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Porque si bien es cierto, aquí hay que explicar cómo se componen las panacas. Y la gente siempre se confunde entre panaca, ayllu, dualidad, todo te confunde. Bueno, primero hay que hacer notar que el imperio de los incas está compuesto por una dualidad de poderes. ¿Qué significa ser dual? Que hay dos elementos que se complementan, que no se contraponen, que se complementan, que si no hay uno, no hay el otro. Por ejemplo, arriba, abajo, izquierda, derecha, Urin, Hanan, ¿no? Tienes que darte cuenta que en el imperio de los incas todo tiene un equilibrio. Por ejemplo, en el mundo de abajo, o en el que tiene como centro el Cusco, ¿ya? Hay panacas, ¿no? Hay panacas reales que representan, por ejemplo, el norte, el Urin y el sur, el Hanan. Estas panacas, Urin y Hanan, tienen familias que son, digamos que, representativas de ellos, ¿no? Por ejemplo, la familia del Zapainca, que es el ayllu más importante de todos, esta es una panaca real, y esta panaca tiene consigo a los próximos herederos del imperio de los incas. ¿Por qué? Porque el heredero solamente sale del Cusco, ya que son hijos que están, digamos que, aceptados en el matrimonio con la coya, ¿no? El Zapainca puede tener muchos otros hijos, pero ellos no entran en la decisión de quién va a tomar el poder, ¿no? De la muerte de Zapainca. Entonces, la panaca del sur es la que está, digamos, encargada de la sucesión. Y la panaca del norte, que se dedica a profes, la panaca del norte que se dedica básicamente a la guerra. Pues te vas a dar cuenta que en el norte hay muchas sociedades guerreras como los chimú, los tayanes, hay un montón de panacas guerreras. Ahora bien, el problema de todo esto aparece cuando Huayna Cápac, que es el de la mayor expansión en el imperio, ¿no? Como cuando Huayna Cápac, Zapayán Inca Viejo, intenta conquistar territorios al norte, ¿no? Él tiene un heredero que ha sido seleccionado a través de... que ha sido seleccionado a través de rituales como el Huarachico o Huarachicuy. En el caso de Huayna Cápac, Zapayán Inca Viejo, este hijo heredero que viene de la panaca del sur o del Cusco es Ninancoyuchi. Pero Ninancoyuchi va a perecer por enfermedad, porque tú recuerdas que mientras que él se está acercando, que son ya el final del siglo XIV, comienzo del siglo XV, ¿no? Pregunta. Sí. Profesora, ¿por qué no tuvieron escritura los incas? Bueno, esa es una buena pregunta, y es que nosotros siempre estamos intentando relacionar o comparar con Occidente. Occidente tiene la necesidad de tener escritura no porque ellos la hayan inventado, sino más bien porque ellos han conquistado territorios que sí la tenían, como por ejemplo el caso de Mesopotamia o el caso de Egipto, ¿no? Es más, la escritura alfabética ni siquiera es de Europa, la escritura alfabética viene de Oriente, y las sociedades de Oriente tenían necesidad de tener escritura porque ellos son los primeros en organizar las leyes, como por ejemplo el código Hammurabi o los tablones egipcios, ¿no? Esto va a ser una tradición que se le ha trasplantado a los europeos y siempre tendemos a comparar al imperio de los incas con los europeos. Ahora bien, el imperio de los incas no necesita ese tipo de manifestación, en primer lugar, porque no son comerciantes, ¿no? En segundo lugar, porque tienen otras formas de escritura que no son las alfabéticas, porque nunca se han topado con ellas, ¿no? Nunca se han chocado con ellas. Otras formas
de escritura que algunos arqueólogos aseguran que son los quipus. Entonces, las sociedades siempre tienen sus características de acuerdo a las necesidades que tienen ellos, ¿no? Bien, por otro lado, también nos habíamos quedado en ver que Ninan Koyuchi tiene un problema, y es que se han acercado tanto a la zona norte de América del Sur que están entrando en peligro, porque casi para la misma época en la que ellos están expedicionando con Huayna Cápac, también hay una expedición que hace algunos años ha llegado a Centroamérica y que ha destruido a gran parte de la población por enfermedades, que es la llegada de Cristóbal Colón y sus huestes, ¿no? Cristóbal Colón no solamente ha traído tradiciones, lengua y escrituras, ¿no? Que también ha traído consigo otros elementos que son imposibles de prever, que son las enfermedades, ¿no? Microbios, virus, que a la larga van a terminar siendo un peligro para América, porque aquí en América no conocemos estas enfermedades y por lo tanto somos atacados de una manera muy agresiva. Eso le ocurre a Ninan Koyuchi. Ninan Koyuchi muere por viruela, y seguir más hacia el norte sería, o inclusive casi un suicidio, porque, bueno, eso no es lo que, bueno, Cápac no lo sabe, pero es prácticamente un suicidio porque nos estamos acercando cada vez más a las enfermedades. Y entonces, Huayna Cápac sigue avanzando. Ahora ha tomado como compañero a su hijo Atahualpa, y tú me preguntarás, profesora, pero ¿por qué siempre está acompañado? ¿Por qué siempre quiere ir con un hijo? Bueno, en el caso de los Auquis herederos, como lo era Ninan Koyuchi, él tenía la obligación de ir con el padre para ir aprendiendo en el camino. O sea, no hay ningún problema con eso, eso era muy normal, pero él se muere en el camino, y cuando se muere en el camino, el padre decide designar a otra persona, y esa otra persona es Atahualpa, que Atahualpa ya se encontraba en el norte porque es parte de una familia del norte. O sea, a él no le correspondería nunca gobernar, pero es parte de la nobleza inca, ¿no? Ahora, Atahualpa está acompañando a Huayna Cápac, que ha caído por viruela también. Huayna Cápac muere, y cuando muere la noticia pues se envía directamente a Huáscar. El enfrentamiento entre los dos por el poder es inminente, pero no es necesariamente el enfrentamiento entre los hermanos, sino más bien el enfrentamiento entre las panacas. ¿Por qué? Porque ellos quieren cobrar beneficios. Cuando Zapayán Inca Viejo, Huayna Cápac, estuvo en el sur, ¿no es cierto?, que era donde siempre estaba el poder, pues estaba todo lo mejor llana, los mejores productos, los mejores mitallos, todo lo mejor. Pero cuando Huayna Cápac se fue al norte a conquistar los territorios, obviamente necesita un contingente importante de personas que lo asistan. Es por eso que todas las comodidades, sin dejarlos en la miseria, ¿no?, pero todas las comodidades se fueron hacia el norte, ahí donde estaba la panaca de Atahualpa. Entonces la pelea no es entre hermanos, la pelea es entre las panacas del sur, que normalmente son las panacas elegidas, con las panacas del norte. Así se definen las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa. Pregunta, dice, ¿qué pueblos estaban al norte del Imperio Inca? Es una muy buena pregunta. Mira, tradicionalmente están los chimúes, los tayanes, están algunos residuos de los lambayeque también, ¿no? Están las chulucanas, que son todos al norte, lo que ahora sería la frontera entre el Perú y el Ecuador, por ejemplo, ahí hay un montón. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que hay algunos pueblos que no son del norte, pero que están en esos lugares porque han sido trasladados, porque en algún momento se han portado mal en contra del imperio o porque son un peligro, llamados los mitimaes. Y te puedes encontrar, por ejemplo, inclusive limas, puedes encontrar en el norte, ¿no?, pero que no son de ese lugar, simplemente que han sido trasladados por algún problema con el Estado. ¿Pudieron expandirse más al norte del Imperio Inca? Esa era la idea de Huayna Cápac, por eso él estaba yendo hacia la zona de Tomebamba para arriba, pero también hay que tomar algo en cuenta, ¿no? Que las condiciones no se lo iban a permitir, como lo estaba comentando hace algún momento, una de las principales trabas que tienen son las enfermedades y por eso no pueden avanzar más al norte. Si alguien me preguntara si los incas podían avanzar hacia la selva, la respuesta sí sería contundente, y la respuesta sería no. ¿Por qué? Si vemos un mapa, por ejemplo, un mapa orográfico del imperio de los incas, nos daríamos cuenta que
el imperio de los incas está delimitado totalmente por cordillera. Eso quiere decir que la cordillera de los Andes determina o delimita el espacio del imperio del Tahuantinsuyo. Por el norte no hay ningún problema porque se puede seguir expandiendo hasta que se les desaparecieron los españoles. ¿Llegaron a pasar en la actual Colombia? No, llegaron hasta el nudo de Pasto en la zona de Colombia. Mira, que yo te estoy diciendo nudo de Pasto, quiere decir que estamos en plena cordillera de los Andes. Por eso te decía que la cordillera es un espacio, ¿no?, que va a delimitar el territorio del imperio de los incas. ¿Quieren ver algo? Ya. ¿Algún tema en especial? ¿Algún tema en especial que quieran que desarrolle? Guerra Civil Española. Ah, ok, la guerra civil, las guerras entre los españoles. Muy bien. ¿No me puedo apoyar? Ay, es que no me sale bien mi letra, sí. Siempre se quejan de mi pizarra, está peor esto. Oh. Cambia esta vaina, joven. Lo hubiese dicho ya, pero usted no quiere. ¿Ah? Lo hubiese dicho ya, pero usted no quiere. Ah, no, joven. Me cacharon. Un poquito más abajito, creo. Ya. No hay teclado, joven, no se puede decir. Bueno, guerra de los españoles. Guerra civil vamos a poner. Ay, disculpen la pizarra, pero aquí el joven tiene tecnología de primera, no de última, sino de primera. Ya bueno. Una de las cosas que tenemos que ver son las guerras civiles, que las vimos la semana pasada, con las cuales se va a dar inicio a la delimitación de las tierras en América, ¿no? Y hablamos precisamente del Tahuantinsuyo, de las tierras que le pertenecían al Tahuantinsuyo, porque no vamos a hablar ni de las tierras de Centroamérica ni las de México, ¿no? Solamente las de aquí. Ahora, las guerras civiles tienen 3 etapas, son 3 diferentes. Tienen la guerra de los conquistadores, la de los encomenderos y la de los insatisfechos. La guerra de los conquistadores es la que enfrenta a Pizarro y Almagro. Pero, profe, ¿por qué se enfrentan? Muy facilito. Se enfrentan por las disposiciones de la capitulación de Toledo. Por eso se enfrentan, ¿no? Ahora bien, ¿por qué, profe? Porque hay que hacer un poquito de memoria y darnos cuenta que Francisco Pizarro se ha ido a España. Y en España, ¿no? Tú sabes que él, bueno, cuando él vino aquí al Virreinato del Perú, bueno, discúlpame, cuando él vino acá al Tahuantinsuyo, él vino con la idea de, bueno, conquistar nuevas tierras y hacerse de un espacio en donde la corona española no tenía cabida, porque cuando él llegó, él no llegó con permiso de la corona española. Tú sabes que los permisos que otorga la corona española se llaman capitulaciones. En el caso, por ejemplo, de Colón, Colón sí vino con un permiso llamado la capitulación de Santa Fe, pero Pizarro viene así solo, sin nada, porque él lo que quiere son títulos de nobleza, pero no quiere la intervención de la corona española. Ahora bien, él convencido de que iba a poder encontrar el espacio, la ruta que estaba buscando para el Tahuantinsuyo, se aventura con Diego de Almagro y Hernando de Luque, y el cura Luque, que es básicamente el testaferro, ¿no? El que va a dar el billete. Ahora bien, él estaba seguro de que todos sus cálculos iban a dar resultado, es más, que él había estado por estos mares en algún momento, así que cuando él llega, sale de España, ¿no?
el panorama se pintaba bueno, pero fue pasando el tiempo cuando estaban en alta mar y en realidad nunca se veía llegar a la meta, ¿no? Y es por eso que estaban a punto de regresar hasta que venga una balsa con indios Tallanes, Felipillo, Francisquillo, Martinillo, Josécillo y Juanillo, los 5, que venían cargados o ataviados con algunos elementos que les hacían pensar a las personas a los españoles les hacían pensar que estaban frente a una sociedad muy desarrollada, como por ejemplo una sociedad que hilaba, que hacía elementos de filigrana, eso era bien importante para ellos. Entonces, interceptan la balsa, ¿no? Se llevan los productos hacia España, ¿no? Sí. Dice Luque, ¿en qué bando estuvo? ¿En la guerra de los conquistadores? No. Luque, el cura Luque no estuvo en ninguna de las guerras. El cura Luque se va antes de las guerras, ¿no es cierto? Porque tú recuerdas que justamente estoy comentando aquí que en el segundo viaje, ¿no? Francisco Pizarro encuentra la balsa con los indios, pero cuando le encuentra, él se va a España. El único problema es que el cura Luque, Almagro y Pizarro no tienen permiso ni de la corona y por otro lado tampoco tienen permiso del Papa, no lo tiene el cura Luque. Así que él se entera que Pizarro se va y él también se retira de la expedición, aunque él era el gancho con los panameños, pero ya no iba a servir de mucho porque ahora Pizarro había ido por el dinero de la corona española. Entonces, bueno, se va el cura Luque, la corona española manda otro cura que es el padre... el cura Valverde, ¿no? Este cura Valverde va a venir a hacer el requerimiento y todas las cuestiones de los indígenas, pero mientras que Pizarro ha estado en España, bueno, han pasado cosas, ¿no? Primero que él ha ido, ha pedido perdón, disculpas, que nunca más volverá a pasar, pero la corona española le ha otorgado un sinfín de números de títulos de nobleza. Le ha entregado el título de capitán mayor, alguacil adelantado, capitán del Mar del Sur, gobernador de Nueva Castilla del Oro, un montón de títulos que no así se lo han entregado a Almagro, ¿no? Almagro está, pero con su título de hidalgo nomás que ha venido. Así que en la capitulación se estipula que a Pizarro le entreguen la mayor cantidad de terreno, ¿no? Desde el nudo de Pasto en Colombia hasta el Cusco, incluyéndolo, y a Almagro que solamente le entreguen la gobernación de Nueva Toledo. Ahora, el cura Luque ya salió de los juegos, ha venido el cura Valverde, y la cuestión es que cuando Almagro se entera de las condiciones en las que está la capitulación, pues no le cae nada en gracia, porque él ha tenido que soplarse, entre comillas, digamos, todo el trayecto cuando ha estado Pizarro, y bueno, como no le cae en gracia, él reta a Francisco Pizarro, le dice, ¿sabes qué? Pizarro, mira, no es posible que tú te hayas llevado todo en la capitulación y que a mí no me haya tocado nada, solamente me haya tocado Nueva Toledo. ¿Qué te parece si tú me das un pedacito o me das el Cusco y ya estamos a mano, ¿no? Porque todo el terreno que tienes, aunque sea el Cusco. Pizarro se niega a darle el Cusco porque supuestamente ahí está todo lo que está buscando, ¿no? Y Almagro, pues, busca una salida para el problema, ¿no? Y la salida era ir a ver cómo estaban los territorios de Nueva Toledo, aunque le habían dicho ya que había muchos indígenas que eran salvajes. Bueno, sale más rápido que volando de ahí porque los indígenas son muy agresivos. Y va a reclamarle a Pizarro, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado? Mira, ¿por qué me han dado eso nada más? Yo quería o esperaba, mejor dicho, ¿no? Un mejor trato, que me iban a dar más títulos de nobleza y no me han dado nada. Así que, mira, por haberme engañado, Almagro, bueno, Almagro no, en realidad la gente de Almagro, o sea, los armagristas matan a Pizarro y los pizarristas matan a Almagro. Es por eso que se habla ahí entonces de una, de una necesidad de tener más, ¿cómo lo diría? Más beneficios por la capitulación de Toledo, ¿no? Esa es la primera. Joven, ¿no puedes abrir la puerta? Me estoy muriendo. Ya, no me preguntan nada. Joven, pero la idea no era que me iban a preguntar. Allá. Jóvenes, pueden hacer sus preguntas para no hacer, digamos que un tema muy monótono o terminar todo, porque aquí podría ser yo la guerra de los encomenderos y de los insatisfechos, pero la idea es avanzar y que no solamente sean
dos temas los que tengamos o que estemos repasando, ¿no? Dice, en las batallas entre los conquistadores participaron apoyando a algún pueblo. Sí, entre los conquistadores, que es la primera que nosotros estamos viendo, apoyan los huancas y los tayanes, ¿no? Los huancas obviamente apoyan a Pizarro. Profe, ¿por qué lo apoyan? ¿Por qué son sus amigos? Bueno, primero porque los huancas consideran a Pizarro parte de su ayllu. Recuerda que Pizarro cuando llega lo primero que hace es casarse con Isabel Huaylas. Isabel Huaylas es una mujer de élite de los huancas, y esta relación entre ellos es prácticamente una relación, bueno, ahora familiar, ¿no? Van a tener una hija también, que es Francisca Pizarro, ¿no? Y ahí está la conexión básica del mestizaje. ¿Solo lucharon entre españoles? Bueno, en la guerra, en realidad en todas las guerras, tanto conquistadores como encomenderos e insatisfechos, fueron netamente españoles los que se enfrentan. Por ejemplo, en la guerra de los encomenderos son aquellas personas que vienen con Pizarro y con Almagro buscando beneficios versus la corona española, ¿no? Y en los insatisfechos también, son ellos versus la corona española. Siguiente tema. Quisiera saber si hay alguna pregunta o preferimos pasar a otro tema, sobre todo por la cuestión del tiempo, ¿no? Para que nos alcance. Pero ya luego de todo lo que ocurrió, ¿no se daban aún cuenta los pueblos de la traición de los españoles? Bueno, hay que darnos cuenta de dos cosas, ¿no? Primero, que estas guerras entre los españoles son enfrentamientos que están en la parte alta de la administración, ¿no? Porque no es que solamente los españoles estaban y los indígenas obedecían, sino que en medio de ellos están alguien que los controla de verdad. Y ese que lo controla de verdad es el corregidor. Entonces, el encomendero, por ejemplo, y el corregidor son una pieza clave. O sea, Pizarro, Almagro, o los primeros conquistadores, estos patas de acá son simplemente la figura que está por fuera, pero no son los que controlan a los indígenas en sí. Claro que los indígenas se daban cuenta que se están peleando, claro que los indígenas se daban cuenta que podían reorganizarse, pero el problema es que los que los controlan, que son los encomenderos básicamente y los corregidores, pues los tienen muy constreñidos, no tanto Pizarro y Almagro, y otro también que los tiene muy constreñidos es la figura del curaca, ¿no? Así como hay algunos controladores españoles, también hay controladores nativos, que son los curacas, y ellos están a favor, aunque tú no lo creas, de la corona española. No se crea que siempre el indígena quería liberarse, el indígena quería ser... No. Profesora, ¿por qué los indígenas no querían libertad? ¿O por qué algunos apoyaban a los españoles aún sabiendo que nos estaban conquistando? Bueno, porque tienen privilegios. Hay que darse cuenta que los grupos políticos se mueven así, ¿no? Por privilegios. En el caso de los huancas, por ejemplo, obviamente se daban cuenta de todo, pero sabían perfectamente que les convenía más ser parte del sistema que rebelarse en contra de él. Reformas toleranas, Despotismo ilustrado. Ya, muy bien. Vamos con las reformas toledanas rapidito. Lo primero que tienes que saber es qué causa la reforma toledana. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Porque los jóvenes tienen una superproducción en el pasado agüita. Reformas toledanas.
Nos vamos a poner en contexto. Primero, que el virrey Toledo no es el primero que llega. Es más, a los virreyes nadie les hacía caso. Los que se creían los dueños de toda la tierra eran los encomenderos. Estos patas creían que la tierra era suya. Y tú me preguntarás, profesora, pero técnicamente la tierra era suya. No te confundas, querido. Mira, en la capitulación de Toledo, cuando Pizarro se va a Europa a ver si la reina lo apoya para que conquiste el Tahuantinsuyo, que ellos ya sabían dónde estaba, en esa capitulación se estipula que se entregará a Pizarro estos beneficios de tierras y demás, pero también a la gente que viene con ellos, que no son pocos, son muchos, se les entregará una encomienda. ¿Qué era la encomienda? Un espacio de tierra con indios adentro que tenía un objetivo, que era la evangelización. Entonces, la corona española, para resarcir, para agradecer que ellos han llegado con Pizarro a este nuevo mundo, es que les entregan en forma de administración temporal tierras con indios adentro para que los evangelicen, pero con la condición de que estos encomenderos paguen el quinto real, que era la quinta parte o el 20% de todo lo obtenido en nuevas tierras, incluyendo la mano de obra de los indígenas. Hasta ahí todo bien, pero tú recuerda que es tanto el poder de los encomenderos en el virreinato del Perú, que prácticamente el virrey está como pintado en la pared. No está mal, el virrey han matado a Blanco Núñez de Vela, han mandado pacificadores como Lagasca, entre otros, entonces nadie les hace caso. La corona española está harta de no recibir lo que supuestamente le toca, porque cuando llegan las remesas de los pagos a España, ¡oh sorpresa! Cuando los curas vienen, después que han muerto los conquistadores, los curas, que son los que cobran, vienen a España con la plata, pucha, traen casi nada. Y al rey le extraña que teniendo tantas cosas, que se dice que tienen metales y piedras preciosas, porque para acá nunca llegó el rey, solamente estaba el virrey, pero a él le extraña que sea tan poquita la recolección. Y lo primero que hace es preguntar, ¿no?, indagar con los curas qué está ocurriendo, y los curas le señalan directamente que son los encomenderos los que se rehúsan a declarar todos los bienes que tienen. O sea, los curas saben que los encomenderos declaran que hay 100 indios en su encomienda, pero en realidad hay 1000, y sobre esos 100 ellos pagan el quinto real, entonces casi no pagan nada. Cuando llega a España, pues no llega nada, y el rey, eso es como la gota que derramó el vaso, y el rey lo que hace es tratar de frenarlos. Pero ¿cómo frenarlos? Quitándole sus tierras es casi imposible, porque ya por una capitulación se les ha entregado. Entonces lo que hace el rey es básicamente enfrentárseles, ¿no?, a través de las leyes nuevas, que son unas leyes dictadas por el rey, ¿no?, a través del Consejo de Indias, que dicen que la encomienda se suprimirá en la primera vida. Eso quiere decir que el encomendero ya no puede heredar la encomienda que le dio en administración la corona, y por lo tanto en el momento que él muera, que es más tarde que temprano, finalmente va a tener que el encomendero va a morir y la tierra se va a quedar sin nadie, por lo tanto va a regresar a manos de la corona española. Ahora, la corona española, con todas estas tierras que está empezando a tener, con todo el territorio que va a comenzar a administrar, pues va a ser muy difícil que lo puedan hacer de manera óptima. Por eso aparecen las reformas toledanas, para la mejor administración de las nuevas tierras. La pasada que comentaba, dice, creo que los encomenderos querían formar un reino propio, ¿no? No tanto un reino propio, pero sí querían desligarse de la corona española, en el sentido de hacer que la encomienda sea como un feudo. O sea, digamos que técnicamente lo era, ¿no? Porque era un espacio amurallado, con indios adentro, que se autoabastecía, pero lo diferencia de un feudo es que es de propiedad de la corona española, no de propiedad de ellos. Entonces, si bien es cierto, querían desconocer la autoridad de la corona española,
llegar a ser un reino propio aquí en América era muy difícil, ¿no? En la medida en que las luchas y los enfrentamientos por el poder iban a ser muy peligrosos. Las reformas toledanas buscan una mejor administración del virreinato de las nuevas tierras. ¿Y por qué te digo esto? Porque la guerra de los conquistadores ha dejado mucha tierra que, entre comillas, está botada en el piso, porque cuando se muere un encomendero, regresa a la tierra la corona, se muere otro, regresa. Entonces, para que alguien pueda administrar de buena manera esto, aparecen las reformas toledanas, y el virrey Toledo da varias disposiciones para que se ordene el virreinato, como por ejemplo, que es obligatorio el pago del tributo y la realización de la mita por parte de los indígenas, es obligatoria, ¿no? Ahora, a ningún indígena se le pagan sus servicios con excedente de producción. Para los indígenas era normal, ¿no? Que tú trabajes, por tu trabajo te dieran, no sé, una cabeza de ganado o un poco de productos de la tierra, ¿no? Es muy común, pero en el caso de las reformas toledanas, esos tributos ya no sirven, ya no sirven porque no estamos en una sociedad que intercambie, más bien estamos en una sociedad que acumula. Por lo tanto, en las reformas toledanas, ¿sí? ¿Pregunta? ¿Y logró al final su propósito de las reformas toledanas, las reducciones? Ah, sí. Bueno, las reformas toledanas, como les estaba diciendo, buscan la mejor administración del virreinato con esas nuevas tierras, ¿no? Por eso es que ponen el tributo en monedas, porque al virrey Toledo no le interesa el excedente de tocos, de charqui, de chuño, no, ellos quieren la moneda, porque la moneda es de metal precioso y se puede atesorar. Ahora, otra cosa que también plantea, como lo dicen bien uno de sus compañeros, son las reducciones, ¿no? Las reducciones. ¿Las reducciones era juntar varios pueblos en un mismo lugar? Más o menos. Mira, le voy a explicar de una manera bien lúdica. Ustedes saben que con como les decía, con las leyes nuevas, ¿no? Se suprime la encomienda en la primera vida, por lo tanto regresará la tierra a manos de la corona española, pero la tierra regresa a manos de la corona española, pero en ese interín de que se va de una persona y regresa a la corona española, entonces los indígenas aprovechan para salir del lugar, salen del lugar y comienzan a vagar, hay indios por todos lados, ¿no? Se quedan en lugares por momentos, se movilizan, y eso afecta grandemente al control de la mano de obra, o sea, afecta a la mita. Entonces, como afecta a la mita y también al tributo, porque si el indio no mita, no le pagan, si no le pagan, no da tributo, entonces es que el virrey Toledo decide crear las reducciones. Las reducciones son pueblos de indios, algunos más grandes que otros. El más grande de todos que tenemos en Lima es el pueblo de la Magdalena, en donde viven puros indios, que están organizados por un curaca. Y ese curaca, que es el que organiza la mano de obra de los indígenas, está trabajando de la mano con el corregidor, que es la autoridad virreinal, ¿no es cierto? Y el corregidor recién es el que da el aviso o de los informes al virrey. Entonces, la reducción tiene un objetivo. El objetivo es encerrar a los indígenas y controlarlos allá adentro. Pero ¿cómo sabríamos cuántos indios hay, cuántos no hay, para saber si alguno se ha escapado o no? Es muy fácil. La Iglesia Católica juega un papel muy importante aquí, porque el virrey Toledo es el que le dice al cura, bueno, cura, en este momento vamos como yo he venido para asegurar la evangelización también, ¿no? De pasadita, entonces lo que necesito de ti, cura, es que tú los bautices a todos y que los pongas en tu libro de parroquia. No hay registro civil, por lo tanto, el cura bautiza e inscribe en el libro de parroquia. ¿Cuál va a ser nuestro control? ¿O cómo vamos a controlar? Vamos a saber cuántos indios hay a través de los libros de parroquia. Eso quiere decir que dentro de la reducción el control de la mano de obra está garantizada. Yo sé cuántos son mujeres, cuántos son hombres, qué edad tienen, ¿no? Y además si han tributado o se han mitado en algún momento. ¿Y así nacieron las ciudades al tenerlo en reducciones a los indígenas en un mismo lugar? No, porque recuerda que las reducciones indígenas están fuera de lo que ya son las ciudades. Cuando Pizarro y Almagro llegan al virreinato del Perú,
disculpa, llegan al Tahuantinsuyo, primero que el concepto de ciudad ya existía. Profesora, dígame por favor, ¿cuál es el concepto de ciudad? En el Tahuantinsuyo ya había, por supuesto que les había, ¿no? Porque son espacios con personas especializadas, con trabajos diferentes, como por ejemplo, están los artesanos, en el caso de nosotros, bueno, los artesanos, los alfareros, los joyeros, ¿no? Los agricultores. Cuando hay especialización del trabajo en un mismo lugar de varias personas, estamos frente a una ciudad. En el caso de los españoles, cuando ellos vienen a fundar las ciudades españolas, eso es antes de las reducciones. Cuando Pizarro viene y ¡pum!, funda de frente en 1532, funda Lima, ¿no? Después de muchos años de Pizarro es que llega el virrey Toledo y él hace la reducción. Las reducciones de indios están por fuera de la ciudad de Lima. Recuerda que para los españoles las ciudades son espacios amurallados, donde la gente no puede entrar ni salir sin que la vean. Entonces, Lima era una muralla como una ollita, y fuera de Lima hay reducciones de indígenas. Las ciudades ya existían. Lima, Trujillo Lima y Trujillo. Y Piura. Estoy esperando, chicos, sus últimas preguntas. Uno de los temas que me han preguntado bastante es la semana número 9, que de hecho es un poco densa, y me alegra que hayan podido preguntar en esta oportunidad, porque el virreinato es un tema largo. Pero quisiera que ustedes me hagan alguna consulta de lo que ustedes quieren saber, porque si no me voy con un rollo de 3 horas de un solo tema y no es la idea. Sí, la idea es que ustedes despejen sus dudas. ¿Cuáles son los temas clave? ¿Para el tercer examen? Bueno, uno que nunca falla en el tercer examen es el despotismo ilustrado, ¿no? ¿Viene hasta la semana número 13? Ya. Sí, porque viene hasta la 9, ¿no? No, hasta la 8 ha venido. Hasta la 9. 9. Y entonces va a venir hasta la semana 13, 9, 10, 11, 12. No, hasta la semana 12 viene. Semana 15. ¿En el examen 3? Hasta la semana 15. ¿Qué es tú? ¿Qué sí? De la 1 a la 15. Ya, bueno. Uno de los temas que sí o sí tiene que entrar en el examen número 3 es el de la República Aristocrática. La República Aristocrática y la dependencia del capital norteamericano, ¿no? Y por supuesto la ruptura de la República Aristocrática, que es el gobierno de Leguía. Leguía es un clásico, o sea, no hay ciclo en donde no pregunten Leguía, y sobre todo preguntan su sistema urbanístico, ¿no? A la gente lo cochineaba Leguía cuando él era presidente y le decían que él era el mejor alcalde del Perú, ¿no? Que había sido el mejor alcalde porque hacía puras obras. Otro punto también que siempre viene es el primer militarismo, ¿no? Tú ya sabes, ¿cómo ubico, profesor, los militarismos? Siempre los ubicas con puntos claves. Mira, imaginemos que esa es nuestra línea de tiempo, ¿no? Nuestra línea de tiempo. Ya. Después de cada gran crisis que puede haber sido ocasionado por un problema externo o por una guerra, ¿no es cierto?, aparece un militarismo. Por ejemplo, después de la guerra de independencia, cuando estamos mal económicamente porque nos ha dejado mal la capitulación de Ayacucho y la guerra, después de eso aparece el primer militarismo, ¿no? Que es un periodo gobernado por caudillos militares, es un periodo caracterizado por la inestabilidad, ¿no? Los golpes de Estado, y luego está la guerra contra Chile. Después de la guerra contra Chile, la gente pide orden. Cada vez que la gente necesita orden, aparece un militarismo. Después de la guerra de independencia, la gente quiere orden, aparece el primero. Después de la guerra contra Chile, la gente pide orden, aparece el segundo militarismo, ¿no es cierto? Ahora bien, el tercer militarismo no aparece después de una guerra, pero sí aparece después de un problema, de una crisis económica, social y política muy fuerte, que es de corte internacional, que es el crack del 29. Después del crack del 29 aparece el tercer militarismo. ¿Por qué? Porque también, después del crack del 29, Estados Unidos ha quedado desprestigiado, el mundo está desequilibrado, descontrolado, y por eso
es que aparece alguien que va a reorganizar todo. Ese que va a reorganizar y es mano dura es un militar, es el Mocho Sánchez Cerro y su tercer militarismo que regresa a los milicos, digamos, al poder nuevamente. Además, otra pregunta, otro tema que también siempre suele venir en examen, número 3, es el de la Revolución Francesa y la Ilustración. Ya. En el caso de la Ilustración hay que tener claro algo que es básico. ¿Qué está buscando? ¿Cuál es el objetivo de los ilustrados? Es desmontar o digamos que golpear las bases del antiguo régimen. Siempre me preguntan, ¿qué es el antiguo régimen? Y es muy sencillo de decir, mira, si vamos a hacer un cuadrito acá, dividimos acá y le ponemos ilustración. Todo lo que tú ves acá, que sería de la edad moderna, el principio de la edad moderna, todo esto es antiguo régimen. El antiguo régimen es todo lo que está antes de la ilustración, porque después de la ilustración viene un nuevo cambio. Ese nuevo cambio se llama Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa trae un nuevo periodo llamado la Edad Contemporánea. Entonces, todo lo que está antes de la ilustración es el antiguo régimen, que está caracterizado por un sistema social jerárquico, monopolios comerciales, la figura del rey lo es todo, ¿no? Todo este antiguo régimen está dentro de un tipo de gobierno que se llama el absolutismo, y donde el rey es lo más importante, a partir de 3 principios: el providencialismo, el centralismo y el regalismo. Muy bien, los ilustrados lo que están buscando es eso, votarse al rey, al antiguo régimen, están buscando votarse a todo lo que signifique el no uso de la razón, ¿no? Entonces, los ilustrados tienen, digamos, 4 aspectos importantes a revisar, ¿no? El primer aspecto es revisar el aspecto social, pero antes de irme con los aspectos, quiero hablarte un poco de quiénes son los que impulsan la ilustración, porque no más de que los ilustrados sacan billetes de su bolsillo y como, no. Hay alguien que está interesadísimo en que se lleve a cabo la ilustración, y ese es el sector de la burguesía. Mira, esta pirámide es la pirámide jerárquica del antiguo régimen, ¿ya? En el antiguo régimen tienes al pueblo, al clero y a la nobleza. Lo que quieren los ilustrados es romper con esto, porque este es el problema, el meollo del asunto. Mira, en el pueblo están los artesanos, los agricultores, los ganaderos y sobre todo la burguesía. Ahora, ¿quién se levanta, profe? ¿Los artesanos? ¿Se levantan los agricultores, los ganaderos? No, se levanta la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía es a la que le conviene romper con la economía de antiguo régimen. ¿Cuál es el sistema económico de antiguo régimen? El monopolio comercial. Si yo soy un burgués, lo que yo quiero es vender. Pero en un monopolio comercial estoy restringido, porque solamente puedo vender con aquellas colonias o relaciones que tenga mi corona. Entonces, yo lo que quiero es vender. Lo segundo que detesto yo del absolutismo, ¿no? Sí. O sea, Luis XIV, entre otros, eran contrarios a la ilustración. Por supuesto. Luis XIV es un absolutista. Y la ilustración quiere romper con las ideas de los absolutistas. Ahora, muchos absolutistas van a comenzar a darse cuenta que la ilustración ya pues se los va a traer abajo, y por eso comienzan nuevas estrategias. Una de las estrategias más fuertes que tienen los absolutistas es crear el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es simplemente una estrategia para que el pueblo no se levante. ¿Y cómo era esa estrategia? Seguir siendo un rey absolutista, pero utilizar como estrategia algunos elementos de la ilustración. Por ejemplo, el déspota ilustrado le llegaba a la gente, no los quería escuchar, eran la última rueda del coche, era como una cucaracha que hablaba, algo así, ¿no? Pero
cuando ellos se comienzan a dar cuenta que las ideas de la Ilustración están calando en el pueblo, se asustan. Y por eso es que dicen, no, aguanta. No podemos tratarlos mal, porque si los tratamos mal se van a venir en contra de nosotros y puede haber una revolución. Por eso mejor vamos a utilizar a las ideas de la Ilustración, como por ejemplo, permitirles hablar, ¿no? Darles un poquito de derechos, pero eso sí, con límites. No hay que dejar que ellos se la crean que tienen poder, porque si el pueblo se la cree, nunca vamos a poder parar. Así que, ¿qué hacían? Por ejemplo, tú querías que te dieran más beneficios. ¿Qué hacían? Te escuchaban, pero nunca te daban los beneficios, porque al final el que decidía siempre era el rey. Eso es el despotismo ilustrado. Ahora bien, ¿por qué la burguesía apoya la Ilustración? Primero, como te decía, porque lo que quieren ellos es vender, y mientras haya monopolio comercial no van a vender, ¿no? Segundo, que estando todavía la pirámide, ellos siempre, hasta por más que no quieran, así tengan mucha plata, sean los hijos del rey del choclo, el rey de la palta fuerte, ¿ya? Por más que ellos quieran, nunca van a ser nobleza, porque ellos no han nacido en la nobleza, no tienen sangre de nobleza, no son condes, duques ni marqueses. Entonces, por más dinero que tengan, siempre van a estar acá en el pueblo. Y eso va a obligarlos a ellos a tener que pagar siempre, ¿qué cosa? Siempre tener que pagar los impuestos para mantener al clero y para mantener a la nobleza. Como ellos no quieren mantener a estos dos, quieren que esto se destruya. Pero para destruirlo, la única forma es aplicando la Ilustración. Por eso es que la burguesía va a ser el principal motor de la Ilustración. Bueno, Catalina es una déspota ilustrada, la reina Catalina, la Grande, y sí, también apoya al despotismo ilustrado. No apoya la Ilustración, pero sí utiliza el despotismo ilustrado como una forma, una estrategia de poder gobernar por más tiempo, ¿no? Finalmente tú sabes que ella toma esas ideas de la madre de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que va a ayudarlos en gran medida en un periodo determinado, pero que al final igualmente la Ilustración los va a hacer caer, ¿no? Incluso la Revolución Francesa tomaron características de la Ilustración. Ah, por supuesto, porque ¿qué es lo que busca la Revolución Francesa? Una de las propuestas de la Revolución Francesa es abajo el rey. Abajo el rey significa eliminarlos a ellos. La Revolución Francesa está basada en las ideas de la Ilustración. Es más, la independencia de las 13 colonias está basada en las ideas de la Ilustración, porque tanto la Revolución Francesa como la independencia de las 13 colonias piden que ya no haya pueblo. No queremos ser el pueblo, que tenga un rey, que tenga un clero, queremos ser ciudadanos. Porque siendo ciudadanos todos seremos iguales y no tendremos que pagar el impuesto de él ni el impuesto de él. Esa era la idea, ¿no? Romper con la base del antiguo régimen. ¿Sí? Bueno, chicos, este ha sido un repaso corto pero sustancial de algunos de los puntos que más nos causan problemas en esta parte del curso. Espero que les haya servido mucho y que pueda haberle despejado algunas dudas que tenían, sobre todo en esta última parte que hemos visto esta semana de la Ilustración y por qué no de la Revolución Francesa. Conmigo, hasta otra oportunidad.